Nos encontramos con Emiliana Chávez. Bienvenida, Emiliana. Bueno, Es muchas un gracias. gusto recibirte en Causa Común y para nosotros es un privilegio comenzar esta serie de programas charlando con vos. ¿Cómo arranca tu historia con esto de desarrollar tu vocación hacia la empatía por los vulnerables, por los que necesitan? ¿Por qué se despierta y bueno, cómo eso tiene mucho que ver con tu propia vida? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá. Desde que tengo noción de mi existencia, digo yo que tengo dolor físico y de sentir malestar personal, pero ese dolor siempre fue muy acompañado por mi familia. Yo siempre hice saber de ese malestar y no nos quedamos y nadie se quedó con el conformismo de que me dijeran que no tenía nada. Y fueron siempre validando y eso de alguna manera me fue fortaleciendo. Y tanto mi mamá como mi papá eran médicos. Mi papá actualmente está jubilado, mi mamá falleció en el 2010, pero ellos con su vocación de médicos yo los he visto trabajar muchísimo con pacientes en situación de altísima vulneración que venían a casa sábado, domingo, en cualquier horario, atendiendo sin cobrar, sin personas sin obra social. Digo, eso un poco uno lo mama, ¿no? Se validó ese dolor. Sí. Una de las definiciones de discapacidad es el hecho de que la discapacidad no está en el individuo, sino a veces en el entorno que no genera las condiciones para acompañar. Exactamente. En tu caso, por la vocación de tus padres, eso sí se dio. Sí. ¿Y qué sucede a determinada edad? Porque, por lo que habíamos charlado en algún momento, me contaste que practicabas deporte, Sí. Y de repente te encontrás con una noticia. Sí, viajamos por toda la República Argentina, me vieron un millar de médicos, digo, y aún así, escuchando a ellos, a colegas que les decían que no tenía nada, que era una histérica o que me gustaba llamar la atención, y yo estaba ahí presente, yo estaba escuchando a un médico, yo era la paciente, sí. Y el médico le decía a mis padres médicos que yo quería llamar la atención y me mandaban a terapia. Con mi enfermedad, mi diagnóstico de Danlos hiperlaxo, justamente uno necesita contención, por ejemplo en las articulaciones. Entonces no era casual que yo me sintiera más cómoda, claro, utilizando una rodillera o una tobillera. Estabas entendiendo y interpretando el cuerpo. Exactamente. Y bueno, yo hice mucho deporte, soy muy activa, muy hiperactiva, así que hacía muchas actividades y jugué muchos años al cestobol, que es un deporte de alto impacto, o sea, claro, totalmente contraindicado a un paciente. Si yo hubiera tenido un diagnóstico temprano, nadie me hubiera dicho cuál cestobol. Te encontrás con el diagnóstico. Bueno, ahí surgió el nombre de César Crespi. Él justo venía 9 de julio, así que... Y apenas me vio y yo vi esos ojos cuando le empecé a hablar, que uno ya se empieza a dar cuenta de que está sabiendo lo que uno le está diciendo. Claro. Y bueno, me hizo distintos test que se hacen para evaluar. Me dijo, mirá, esto viene por el lado del tejido, del trastorno del tejido conectivo. Me explicó, fue muy empático, me dio algunos tips. Y bueno, fuimos teniendo después diversas entrevistas por videollamada, porque él trabaja allá en La Plata y la verdad es que la movilidad con los años me ha costado cada vez más. Y me fue orientando para ir buscando las distintas especialidades que yo necesitaba la atención. Hay una charla en el Salón Blanco dentro de algunos días. Esperamos poder promocionar el cuento que escribí, que se llama El galope de la cebra, porque a los pacientes con enfermedades poco frecuentes nos llaman cebras. En general hay un dicho que es que los estudiantes de medicina les explican los médicos que cuando escuchan galopar piensen en caballos. Claro. Como el genérico, ¿no? Si hay determinados síntomas, pensá en estas enfermedades. Y ahí aparece la cebra, que también galopa y no es un caballo. Bien. Entonces, por eso nos identificamos con las rayas quienes tenemos este tipo de enfermedades. ¿El galope de la cebra lo escribís para quién y por qué? El galope de la cebra lo escribí para mis hijas, porque hace unos años yo le había enviado un dibujo a César de mi hija, que en ese momento tendría unos 9 años, y me había dibujado, decía mi mamá
y me había dibujado con el collar ortopédico, la faja, el bastón, este reloj que tengo en este momento, y decía a mi mamá, los huesos le hacen crack, 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 tiene un reloj que le toma la presión, usa un collar, pero sin embargo, digo así todo explicando, ¿no? Todos mis síntomas. Me había dibujado con una sonrisa enorme, me había dibujado muy bien vestida, con mi bastón rosa, que es el que llevo. Claro, está muy naturalizado en casa porque se habla y no hay ninguna historia compleja con relación a esto. Y me pareció que estaba bueno dejarles eso por escrito a mis hijas. Es decir, que lo hiciste para tus hijas. Sí, y... yo iba a ir a la fotocopiadora, sí. Imprimirlo y anillarlo, dejarlo en casa. Pero ahora está en la Feria del Libro. Sí. ¿Cómo llegó ahí? Cuando lo terminé de escribir, se lo mandé a una colega de trabajo, que ella es psicopedagoga y trabaja con personas con discapacidad y trabaja muchísimo con cuentos infantiles y con cuentos en general, y le pedí una opinión, una devolución, y cuando lo leyó al ratito me dijo, esto lo tenés que editar, yo te lo compro, me dijo. Y yo no podía como dimensionar lo que me estaba diciendo. Claro. ¿Te parece? Sí, me dice. Y después resultó que la cooperativa eléctrica me ofreció el patrocinio. Pero además, ¿hay una presentación en la biblioteca? Sí. ¿Cuándo? Tenemos una presentación el 30 de mayo a las 10 de la mañana, apta para todo público, puede venir quien quiera. Sí va a tener una parte muy destinada a infancias, donde hay un aspecto recreativo, lúdico, donde vamos a trabajar esto de las emociones que sentimos, de la escucha empática. Contame como si Emiliana no fuera Emiliana, como si Emiliana mirara a Emiliana y viera su película y tuvieras que decirme desde pequeña qué es lo que Emiliana tuvo que dejar de hacer, qué es lo que le dolía, en qué quedó ella condicionada. Porque obviamente si me lo contás como Emiliana, conociéndote un poquitito, va a decir, no, Emiliana puede hacer todo y ella va a sacar fuerzas de donde no tiene. Pero como para que también quienes nos ven y nos escuchan sepan contra qué cosas luchás, qué condicionamientos tenés, qué es lo que te cuesta, qué es lo que te duele y cómo lo sobrellevás. Emiliana dejó muchas cosas, incluso muchas cosas que le gustaban hacer. Dejé de un día para el otro con un diagnóstico de rodillas a los 17 años de hacer el deporte que amaba, que era cestobol. Yo me iba a estudiar, Emiliana quería ser profesora de educación física. No quería ser abogada, o por lo menos no lo tenía proyectado, y fue un golpe durísimo que me dijeran en un segundo con cero empatía, no, querida, vos no podés hacer deporte. Y me dejaron así, y fue muy doloroso, me fui muy enojada incluso de ese consultorio, lo recuerdo el día de la fecha como muy patente, recuerdo el que no me crean, recuerdo el siempre te pasa algo, incluso como el sentir la frustración del otro de que yo dijera no puedo ir o aparecerme con un yeso, una venda, un collar ortopédico, y que me lo dijeran casi como reproche, como si yo quisiera estar en esa posición. Claro. Entonces uno empieza como a limitarse, a dejar de salir a algunos espacios, dejar de encontrarse con determinadas personas, simular estados, decir cómo estás y decir bien, y por dentro tener un dolor insoportable, sentir que tengo que aguantar, que como no tengo diagnóstico y todos me dicen que está todo bien, decir bueno, me tengo que aguantar este dolor, ya está, no tengo nada, y bueno, y uno siente que le duele, pero sin embargo, y trabajar mucho en terapia esto, ¿no? De decir, ¿qué me pasa? Digo, ¿es psicológico? ¿Es emocional? Y llegar a la conclusión incluso con la terapeuta de decir, no, hay algo físico claramente. Claro. Muchas situaciones en la actualidad, bueno, dejar de trabajar en aspectos que me encantaban, tengo muchas limitaciones, tengo que proyectar mi día siguiente todos los días, incluso sin saber lo que va a pasar. Yo me despierto y no sé cómo me voy a despertar, porque a veces me despierto con un brazo torcido, a veces con un pie que se estiró demasiado y se hiperlaxó y duele, o con mucha fatiga, o con taquicardia,
o me levanté durante la noche varias veces porque no me deja dormir el dolor, o con migrañas, o neuralgias del trigémino que son espantosas y termino internada. Entonces yo trato de proyectar el día siguiente mirando el clima, porque tengo un trastorno del sistema nervioso autónomo que básicamente, entre otras cosas, controla la temperatura corporal. Entonces tengo mucho conflicto interno de cómo mi termostato se ajusta. Entonces tengo que mirar el clima, saber cómo me voy a vestir, qué me voy a poner para no pasarla mal. Me llamaban exagerada porque en el verano íbamos a la playa y yo me vestía, tenía frío, estaban todos en malla y yo estaba vestida. Y bueno, ahora tiene una explicación, pero digo, durante todo ese tiempo uno transita mucho malestar interno, porque en definitiva internamente uno siente que algo le pasa, que algo no está bien, y todo el entorno que se supone, ¿no?, que es el entorno que está preparado para decir qué es lo que tenés, te dice que no tenés nada. ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando una situación similar, que tal vez está en los mismos zapatos en los que vos caminaste, que ahora obviamente son zapatos que tienen una cierta explicación? Uh-huh. ¿Qué le dirías a alguien que se siente como no escuchado, no validado en su dolor, en su batalla interna? Yo le diría, primero, que siga buscando, que siempre va a encontrar personas con empatía, con escucha activa. Hay personas, existen. A veces uno en ese malestar interno se queda muy enfocado en ese malestar y no amplía la mirada en la búsqueda. A mí en lo personal me sirvió muchísimo contactarme con personas que estaban atravesando lo mismo. Hoy la facilidad de las redes te permite encontrar grupos de apoyo, son muy importantes. Y buscar compañía. Yo insisto y siempre utilizo la frase de nadie se salva solo o sola. La uso siempre en el trabajo. La apliqué para mí, para poder pedir ayuda. En ese malestar, si uno no pide ayuda, no va a poder salir solo. Yo me niego rotundamente a vivir 24 horas, 365 días del año con dolor. ¿Puedo tener dolor? Sí, lo acepto. No me quejo, no digo porque a mí, no pienso en eso, pero sí digo, no me voy a quedar con eso, voy a hacer algo para que este dolor merme lo más posible. Y creo que se puede. Yo he logrado, tengo lógicamente mejores momentos y algunos no tan buenos, pero cuando tengo esos malos momentos sé que voy a tener un buen momento. Qué lindo mensaje te quedas, porque en realidad, como estás diciendo, ¿no?, aquellos que están en tus zapatos o en una situación similar, que no dejen de buscar, que más allá de que no encuentren el diagnóstico, se apoyen en esas personas que, como bien decís, están ahí y hay que tomarlas. Y un poquitito lo que charlábamos al comienzo, de que la discapacidad muchas veces no es la del individuo, sino la del contexto que no se adecúa para acompañar. ¿Qué quisieras ver que cambie en nuestra sociedad con respecto, entre comillas, a la discapacidad? Digo entre comillas porque es más un problema de la sociedad que de algunos individuos. Sí, es muy estructural, es muy cultural. Hay una falta de conocimiento e información. No tenemos que llegar a la instancia de que nos pase o le pase a alguien de nuestro entorno para tener que ser empáticos. Tendría que ser un aprendizaje desde muy pequeños. Hoy en día niños y niñas en un montón de temas tienen tan asumido y tan naturalizado un montón de cosas y no tienen cuestionamientos, ¿no? No miran si alguien tiene un bastón, si alguien tiene un andador, si alguien... Digo, a los adultos nos cuesta un montón y creo que si no empezamos a cambiar y a tener una mirada empática, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a quedar solos. Porque en algún momento nos llega la vejez, en algún momento nos va a pasar que vamos a necesitar ayuda y no necesariamente tiene que ser por la salud, porque todos transitamos situaciones dolorosas, porque es parte de la vida transitarlas y por eso tener esa mirada
de empatía, porque uno no sabe y nadie está exento de que nos suceda, y todos somos seres humanos, merecemos ser bien tratados, siempre con respeto, y no hay nada más lindo que tener una sociedad amorosa, ¿no? Digo, cuando a uno lo tratan bien, se siente cómodo, se siente bien, se siente feliz. Si nos tratamos mal entre nosotros, no nos consideramos, no nos tenemos respeto, no hay forma de que este malestar general se solucione. Para que el malestar general se solucione, entre nosotros tenemos que aliarnos e ir por mínimos valores, porque son mínimos, como el del trato digno. Es un mínimo valor que debería posicionarse. Exacto. Y como sociedad tenemos que cultivarlo mucho más, sobre todo los adultos. ¿Qué es lo que anhelás para tu futuro, para los tiempos que vienen? Y la verdad es que mi proyección es siempre, si con lo que transmito hay alguien que lo recibe y le sirve, con que eso sea una sola persona, la verdad que para mí es un montón. Mi proyección es seguir tratando de crear proyectos y política pública que involucre a la comunidad y a generar cierto bienestar, si así se quiere. Muchísimas gracias. Gracias por este mensaje y bueno, para lo que necesites, aquí estamos. Tu vida realmente es una inspiración y decías recién, si puedo ayudar a uno, nos estás ayudando y no tenés idea de lo que vas a lograr con el libro, que seguro va a tener alguna secuela después. Sí. Estamos en eso, la idea es seguir sumando. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Hernán.